La transformación digital que tiene pues un impacto decisivo en todo y por supuesto también en el derecho, cómo continuar formando juristas, abogados, abogadas que estén preparados para ejercer el derecho en un escenario global y sobre todo cómo materializar de una manera mucho más visible los imperativos éticos en el ejercicio de la profesión y esto frente a la crisis ética de todas las disciplinas, pero en particular en el ejercicio del derecho. Estos elementos y muchos más serán objeto del debate que tendremos el día de hoy y sin más preámbulos quiero darle la palabra en primer lugar a Raúl Canosa Ucera para escuchar por 10 minutos su presentación. Tienen su micrófono al lado. Muchas gracias, Carolina. Creo que hay que encenderlo. Este sí funciona. Muchas gracias. Ahora parece que sí. Muchísimas gracias, Carolina. También. ¿Otra vez? ¿Sí? Bien, estupendo. ¿Me oyen ustedes? Muy poquito. No voy a dar cabezazos al micrófono. Bueno, espero que no sea, ahora sí, efectivamente, espero que esto no sea, que luego, pues lamenten ustedes que haya podido funcionar el micrófono, luego de escucharme y que juzguen ustedes que no ha merecido la pena. Bueno, en todo caso es un placer inmenso para mí estar aquí con ustedes. Gracias, Carolina. Gracias a los patrocinadores, un honor estar con ustedes y compartir con tan insignes colegas esta mesa. Yo también fui decano de una facultad, la Facultad de Derecho más grande de España, la de la Universidad Complutense de Madrid. Y además tuve, no sé si la fortuna, seguro que no, desde luego fortuna en términos monetarios no, porque me tocó ser decano desde 2008 hasta 2016, es decir, los años de la crisis económica. Además, en mi facultad coincidió que había que poner en marcha eso que se denominó el Plan Bolonia, una universidad oxfordiana, pero sin recursos. Claro, fue una tarea absorbente. Algo hicimos en aquella época. A ti también te tocó, Juanjo, profesor Hinojosa, también decano a la sazón, pero muy complicada. Y durante esta experiencia de ser decano, de tener una gestión directa, también Carolina la comparte, nos hace ver la universidad de una forma muy especial. Por un lado, y yo espero que no sea el problema de otros lugares, pero me temo que probablemente lo sea también, en cierto sentido. El mayor problema de la universidad no está en la universidad. Podrían ustedes decir que, bueno, es que estoy echando balones fuera. No, creo que efectivamente es así. Es que nuestros alumnos en la universidad no tienen la preparación suficiente. Aún los mejores tienen una preparación que no es la más adecuada siempre para seguir en la universidad o aprovechar al máximo la universidad. Tal vez porque la universidad no está a la altura de sus capacidades o de sus conocimientos previos, pero alumnos que no están acostumbrados a leer largos libros en donde las ideas se desarrollen con prolijidad. Bueno, generalmente los libros de derecho, ¿verdad?, son así. Creo que tenemos un problema en la enseñanza preuniversitaria, que afecta y de qué forma a la enseñanza universitaria. Otro problema que detecto, el problema de
¿En qué forma los nuevos estereotipos del pensamiento e incluso las maneras en que ese pensamiento tiene que plasmarse afectan a la libertad científica de los profesores y a su propia libertad de expresión? Es bien conocido, ¿verdad? En algunas universidades norteamericanas, en algunas universidades norteamericanas incluso hay una suerte de contramovimiento, de resistencia frente a un agotamiento producido por la imposición de modelos retóricos, de modelos teóricos, ideológicos, a la postre, que se imponen como obligatorios y que agostan o hacen más difícil la libertad de expresión y la libertad de investigación. Me estoy refiriendo, ya saben ustedes, a aquello de lo políticamente correcto. ¿Acaso muchos, por supuesto yo por mi edad seguro, claro, yo no soy, yo me he educado en la España en la que me he educado, igual yo soy fruto de una sociedad patriarcal con todos los tics, con todos los defectos de esa sociedad. Sin duda alguna todas las sociedades tienen muchos defectos que las nuevas generaciones pues pondrán en evidencia y nos superarán, no en tener más defectos, perdone, no se me confunda, sino justamente en eliminar esos defectos. Pero es verdad que tengo la impresión de que, y lo he padecido en cierto sentido en la universidad a la que pertenezco, de que se imponen determinadas correcciones que se imponen porque se imponen, pero la universidad es el lugar en donde incomodarnos mutuamente, en donde decirnos las cosas con la debida cortesía universitaria, pero decirnos las cosas con claridad unos a otros. La discrepancia científica tiene que traer necesariamente eso, la polémica y eventualmente el incomodarnos. La libertad de expresión, ya sabemos, en las sociedades abiertas, consiste, entre otras cosas, en molestar a los demás, diciendo cosas que a los demás no les gusta escuchar, siempre sin insultar, siempre con la debida cortesía, que ha de esmerarse, por supuesto, en la universidad. También me preocupa, como digo, este punto, el que yo me pueda sentir en algún momento incómodo si me expreso con espontaneidad, porque eso significaría que ya estoy aceptando, estoy asumiendo ciertas reglas de una corrección que, sin embargo, en mi fuero interno creo que no debo aceptar, y lo creo de buena fe, y por lo tanto yo creo que eso, la universidad siempre tiene que ser polémica. Si no hay polémica en la universidad, entonces esa institución tantas veces centenaria, ya milenaria, pues se convertirá en otra cosa, en una academia para adquirir conocimientos que probablemente serán sustituidas ya en un mundo futuro con la implantación de chips, el chip de jurista. ¿Usted qué quiere ser? Jurista, pues el chip de jurista con todos los gadgets que el jurista de ese momento tenga que tener. Otra cosa que me preocupa. Claro, la cultura jurídica que compartimos es una cultura jurídica que tiene sus raíces en el pensamiento occidental, nos guste o no, pero es el constitucionalismo, que digamos que es la quinta esencia de esa cultura jurídica y que conforma pues los planes de estudios, lo que se enseña en la universidad, el modo en que se enseña, lo que consideramos mejor, lo que valoramos, el marco estimativo en el que nos desenvolvemos y que gira en torno a los derechos fundamentales. Ese marco conceptual, naturalmente, que tiene un origen histórico, una ubicación geográfica de ese origen y que ciertamente pertenece a una cultura que, sin embargo, se ha expandido y esos valores ahora se comparten, los comparte mucha gente. ¿Hay otras culturas que no comparten estos postulados? Naturalmente que sí. ¿Son culturas mejores o peores?
Claro, desde la perspectiva de la cultura jurídica del constitucionalismo democrático occidental, nosotros consideramos que la nuestra, porque gira en torno a los derechos fundamentales, es la buena. Podemos mentalmente abrirnos a considerar otras culturas jurídicas que han generado, que pueden generar formaciones jurídicas, modelos de universidad distintos en donde los juristas no estudian derechos fundamentales, sino cosas completamente distintas. Podemos imaginarlo. Lo que ocurre es que nosotros aspiramos, esa es una aspiración imperialista, es el intento de Occidente, de la cultura occidental, de imponer su cosmovisión a otras culturas igualmente a priori tan respetables. Este Congreso es un ejemplo. El constitucionalismo es la razón de ser de este Congreso. Las ideas que lo han inaugurado, han expuesto, precisamente han girado en torno a esta idea. Pero se puede matizar. Es curioso, en Iberoamérica, donde yo quienes me conocen me han escuchado muchas veces decir que Iberoamérica es el laboratorio constitucional. Aquí ocurren cosas, y una de las cosas que ocurren es que el constitucionalismo iberoamericano se ha abierto a otras cosmovisiones, a otras culturas, a otros sistemas estimativos, y estamos viviendo una tensión. Son razonables, son respetuosas con el constitucionalismo, con los derechos fundamentales, algunas formas de justicia indígena, por ejemplo, que se han planteado en algunos países de Iberoamérica. Bueno, ocurren cosas en Iberoamérica que nos interesan a todos los constitucionalistas. Y por último, y para consumir los últimos 21 segundos que todavía me quedan, nada más llegar, yo llevaba 2 años como decano en plena carencia, y en el único ranking internacional que específicamente evalúa ciencias políticas en general, ciencias sociales, sino como subject específico, el Top Universities, aparece la Facultad de Derecho de la Complutense entre los 50 primeros, el 30 y algo. ¿Yo qué es lo que dije? Estos no saben cómo estamos. Es verdad que los profesores de la Complutense son muy citados, es ciertamente. Es verdad que tenemos profesores visitantes del porte del profesor Eduardo Ferrer MacGregor o antaño del profesor Jorge Carpizo, por citar solo algunos nombres extraordinarios. Es verdad que somos importantes, pero tenemos muchas carencias materiales, sobre todo de recursos. Yo tengo muchos alumnos, muchos más de los que puedo atender razonablemente. Faltan recursos. Me preocupa que falten recursos y que sobre todo falten recursos en las universidades públicas, porque en España podía haber, y hay algunas ya, universidades privadas buenas, pero tienen muy poca tradición, salvo algunas de la Iglesia, de los jesuitas. Las verdaderas universidades son las públicas, que tienen pocos medios. Me preocupa eso y ya callo, quedo a su disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raúl. Le doy la palabra ahora a Eduardo para que haga su presentación. Vamos a ver si el micrófono funciona, si tiene... Sí, muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias a la World Jurist Association, a don Javier Cremades por la invitación para estar en este magno congreso. Y por supuesto, muy agradecido porque es un tema el que se está abordando en esta mesa de una enorme importancia, ¿no? La formación universitaria de calidad. Un verdadero honor, señora moderadora, estar aquí con usted, decana, con también el decano de la Facultad de Derecho de Málaga, con mi querido amigo exdecano y director también de un centro universitario importante, y por supuesto con el registrador nacional electoral, algo así como nuestro INE para los que somos mexicanos, que me acaba de explicar. Y un honor también que estén aquí en esta mesa y a quienes nos están siguiendo también de manera virtual.
yo voy a centrar mi exposición no en los certificados, no en las constancias, no en los consejos nacionales que se están creando o que ya existen, sino en cómo se están impugnando judicialmente. Este es un gran tema. Es decir, esta certificación está generando debates en lo judicial. Y por eso voy a centrar mi intervención en algo que es fundamental, ¿no? Cuando hablamos de educación, debemos de partir de que es un derecho fundamental, es un derecho humano. Y esto tiene mucha trascendencia, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una cuestión programática, sino que es una cuestión vivencial y que por lo tanto también debe de exigirse, Y algo que también es una tendencia en varias constituciones de América, que puedo advertir, obviamente está el derecho a la educación como derecho fundamental, pero le están dando contenido a este derecho a la educación para que sea una educación en derechos humanos. No es un juego de palabras. El derecho fundamental a la educación y educar en materia de derechos humanos. La reforma en México del año 2019, por ejemplo, metió ese giro, es decir, una educación para que sea de calidad tiene que pasar necesariamente por derechos humanos, porque ahí están los valores y principios democráticos. Y evidentemente esto repercute en una serie de elementos muy importantes, ¿no? Y también cuando hablamos de derechos humanos hay que hablar de los contextos, ¿no? El derecho humano a la educación es muy diferente en Europa que en nuestra querida América Latina. El contexto de América Latina y su paradoja de crecimiento. América Latina, sabemos, es la región más desigual del mundo. Lamentablemente se está perpetuando como la más inequitativa del planeta, con altísimos índices de pobreza, pobreza extrema, desigualdad y exclusión social. Estos problemas son estructurales y se han visto agudizados por la pandemia, ¿no? En el último, pues ya casi 2 años, existen por lo tanto grandes retos para mantener un crecimiento sostenible, dinámico e inclusive, pero también que repercute en el derecho humano en general a la educación y en particular a los estudios universitarios. La CEPAL ha dicho con toda claridad, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que estamos viviendo una triple crisis, una crisis social que se refleja en los altos niveles de desigualdad, con graves consecuencias sociales, políticas y económicas, obviamente una crisis económica que se traduce en un bajo crecimiento de producción y del comercio, y una crisis ambiental. Cuando hablamos de crisis ambiental, tiene que ver más allá de lo que consideramos como la naturaleza. Hay ambiente en las universidades también, donde se debe de proteger ese ambiente, y evidentemente todo esto está acarreando en los últimos 2 años problemáticas que no estamos imaginando o no estábamos imaginando tradicionalmente. Entonces, hay que advertir este contexto regional en América Latina para entender cabalmente los retos del derecho a la educación, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente, ante la región más desigual del planeta, pues es distinto los planteamientos que puede haber en otras partes del mundo. Pero ¿qué podemos hacer? Aquí viene la segunda parte, ¿no? Como una idea. Yo creo que esto ya está en camino. El camino para superar esta paradoja está en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Yo creo que no hay que perder de vista, 2030 ya está a la vuelta de la esquina, y esto nos está retrasando, decía el secretario general de Naciones Unidas, años para lograr lo que ya se había avanzado, ¿no? El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, ¿no? Tiene como fin garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidad de aprendizaje durante toda la vida para todos. Y si bien esto es en general para la educación, en todos los niveles, el Objetivo de Desarrollo 4.3 se refiere ya a asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional
y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. A nivel global, Naciones Unidas los tiene como uno de los objetivos, ¿no?, de desarrollo sostenible que debemos de tener en cuenta cuando se trata de políticas públicas también en materia de educación. Y bueno, la ONU ha establecido, ¿no?, recientemente ha calculado que se ha afectado o se está afectando a 1.570 millones de estudiantes en 191 países y a 23.4 millones de estudiantes en educación superior y a 1.4 millones de docentes en América Latina. Esto está afectando porque han perdido el trabajo, ¿no? Los estudiantes obviamente están en una crisis educativa, están regresando en algunos países a vivirlo de manera presencial, con todos los bemoles que está sucediendo, y esto nos lleva a otro reto. La pandemia ha acelerado la transformación digital en la enseñanza. La transformación digital en la enseñanza ha puesto de manifiesto la urgencia, ¿no?, de dotar a los estudiantes y a las facultades de competencias digitales y de reforzar las infraestructuras informáticas, pero con un gran déficit, sin presupuesto, porque no han aumentado los presupuestos en materia educativa. Y esto me lleva al tercer planteamiento, retomar la idea de que el derecho a la educación es un derecho humano, es un derecho fundamental, está en las constituciones, está en los tratados internacionales, está en la agenda de Naciones Unidas. Desde el 2005, el Decenio para la Educación en Derechos Humanos, hablaba Naciones Unidas, y ha seguido hasta la actualidad en programas. No solamente es un derecho, sino el derecho, o más bien dicho, el derecho humano a recibir cultura de derechos humanos. Es un contenido, no solamente es recibirlo, sino para que pueda ser de calidad, es educar en materia de derechos humanos. Lo ha definido, ¿no?, en la acción del Programa Mundial para Educación en Derechos Humanos, ¿no? La educación en derechos humanos es un conjunto de actividades de capacitación y difusión orientadas a una cultura universal en la esfera de los derechos humanos mediante la transmisión de conocimientos, la enseñanza técnica y algo muy importante, la formación de actitudes, que también es parte de esta enseñanza en materia de derechos humanos. Miren, por ejemplo, hay varias constituciones. La Constitución de Colombia, en su artículo 67, además de que habla de que es un derecho humano, habla que la educación fomentará al colombiana en el respeto de los derechos humanos, a la paz y a la democracia, ¿no? Enseñar en derechos humanos es parte del contenido del derecho fundamental a la educación. Ojo con esto, que es algo que no es solamente acceder, sino que también la manera en que lo recibimos es parte de esta enseñanza en materia de derechos humanos. Bueno, me queda menos de un minuto, y aquí como la Corte Interamericana también, perdón que hable de ello porque soy juez de la Corte Interamericana, ha establecido dentro de sus sentencias, ya no me da tiempo de hablar, pero ha habido casos emblemáticos de sentencias en materia de educación, y ahora se está por notificar una, que no puedo decir mucho, pero es nada menos que un sistema educativo el que se impugnó, pero habla de la necesidad de la disponibilidad, de la accesibilidad, ¿no?, dando parámetros para poder cumplir la disponibilidad, que durante la pandemia se ha interrumpido en los programas educativos, la accesibilidad que se encuentra integrada por la posibilidad material de acceder a la educación, la conectividad digital, que hoy en día es esencial cuando de medidas de distanciamiento se refiere. Por ejemplo, la CEPAL también nos dice algunas cifras, ¿no? 66% de los habitantes de la región han tenido conexión a Internet, pero no así los estudiantes.
no así los estudiantes. Y los que lo han tenido han sido a través de los móviles, los celulares, ¿no? De tal suerte que muchos estudiantes en la región han sido afectados de manera grave, gravísima, ¿no? El tercio restante tiene un acceso limitado o no tiene acceso a las tecnologías digitales según estos estudios recientes. Y el comité, ¿no? El comité DESC de Naciones Unidas habla que la educación debe ser accesible a todas las personas, especialmente a los grupos más vulnerables, sin discriminación por ningún motivo. La prohibición de discriminación en la educación se aplica plena e inmediatamente a todos los aspectos de la educación y abarca todos los motivos de discriminación y rechazos internacionalmente. La pandemia está intensificando las desigualdades en materia educativa por los miles, ¿no? Millones de personas que están siendo afectadas. Bueno, ya termino, nada más la idea fundamental. Hay un derecho humano a la educación, pero hay que darle contenido, hay que educar en materia de derechos humanos, y esto no es un juego de palabra, ya está en las constituciones, y hay un principio de progresividad y no regresión que también puede llegar a los tribunales, o está llegando a los tribunales nacionales y eventualmente a los tribunales internacionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hemos escuchado dos excelentes intervenciones que podemos conectar desde diversos elementos. Plantearía solamente uno, y es: la educación en derecho de calidad debe tener en cuenta los contextos que toman en consideración esas preexistencias con las que llegan estudiantes a las facultades y a las escuelas de derecho, y educación en contexto que atienda las necesidades sociales, una educación en derecho para la sociedad que sea consciente de esas grandes asimetrías y que tramite esas grandes asimetrías de la sociedad. En este momento le doy la palabra a Alexander Vega, registrador nacional del Estado Civil, para su intervención. Sonido. Bueno, muchas gracias, Carolina, a todos mis compañeros panelistas. Un honor estar con tan altos juristas de España y México. Es mi deber como registrador, pero en este momento voy a hablar como docente de universidad. Tuve la fortuna de ser magistrado del Tribunal Electoral muy joven y registrador, llegué de 40 años. Mi área del derecho es el área constitucional y el área electoral. Y teniendo en cuenta que este panel se enfoca sobre la calidad de la universidad, yo tengo que hablar de la realidad de Colombia como docente y como funcionario alto del Estado. Y lo primero que tengo que decir es una situación que es particular. Hay que hablar antes de la pandemia cómo estaba el tema de la calidad universitaria en Colombia y en el mundo. Y paradójicamente, la pandemia tomó de tan sorpresa a los países que primero que tuvieron que aplazar 28 elecciones en el mundo, porque todo el mundo estaba acostumbrado a la presencialidad. Y en Colombia, y en la mayoría de los países de Iberoamérica, las universidades de carácter digital no eran bien vistas. Sucedía la particularidad que cuando se hablaba de una universidad digital en plataformas, no la miraban de la misma importancia a una universidad que tuviera la presencialidad. Les tocó tan duro a las universidades emigrar a esas plataformas digitales en tiempo récord, que le tomaron ventaja esas universidades que no estaban bien vistas, porque decían el mundo digital, porque lo que no era presencial no existía. Y en Colombia sucedió algo interesante. Mientras las universidades emigraban hacia ese mundo digital, las que ya tenían las plataformas lograron llegar rápido a ese mundo estudiantil. Y lo has comentado muy bien. Yo como registrador nacional que hablo del tema de la democracia, la protegemos, es increíble que en nuestras facultades de Derecho no se habla de derechos humanos dentro de los pensum, no se hablan del derecho electoral. La gente no conoce
cómo funciona el sistema electoral, teniendo en cuenta que es el pilar de la democracia y menos de derechos humanos. Entonces, la calidad en Colombia tiene que arrancar por el cambio del pensum de lo que se le dicta a los estudiantes. Usted ve derecho constitucional, administrativo, laboral, civil, ¿y dónde está todo ese amalgama de otras áreas del derecho que son tan necesarias y yo creo que hasta de más importancia? Los derechos humanos, los derechos políticos, el enfoque diferencial. La registraduría es un órgano electoral que en Colombia nosotros tenemos un centro que se llama el CEDADE de investigación. Hemos capacitado por vía digital 40.000 jóvenes en liderazgo político, enfoque diferencial de género, y eso no lo estaban dictando en las universidades. Todas esas cátedras están ausentes en los pensum tradicionales. Yo sí hablo bien de la pandemia desde el punto de vista que cambió la actitud de las personas. Hay cosas que dejó la pandemia muy buenas. El tema digital, lo que tú hablabas de transformación digital, y dentro de la agenda de los gobiernos tiene que estar ahora el tema de la comunicación y de la accesibilidad, y ya yo creo que como en Colombia y en los países, ustedes en la Corte Interamericana tendrán que hablar del derecho a la información, a la accesibilidad, así como hay acceso a la educación, tiene que haber un derecho también fundamental al acceso a la información a través del Internet. No es posible que hoy todavía los países en Latinoamérica, y lo hablo con conocimiento de causa, cuando voy a ver observación electoral, todavía hay zonas no conectadas en Colombia y en muchos países de Latinoamérica. Ese concepto de la educación presencial va a llegar a revaluarse con la pandemia. Lo importante ahora, desde el punto de vista de la calidad, es que los gobiernos y las universidades cambien el modo de educación hacia lo digital. Es claro que nosotros no vamos a poder solucionar 100 años de atraso en infraestructura frente a Europa o Estados Unidos. Hay que llegarle a nuestros pueblos alejados con educación digital. Y por eso los estándares de calidad van a cambiar. Estoy seguro que en Colombia y en el mundo, los próximos rankings que habla Carolina, que eran unos estándares antes de la pandemia, tendrá que evaluarse ahora si efectivamente las universidades en plataformas digitales están llegando a todo lado. Y si los pensos cambiaron. La pandemia dejó otra cosa interesante. Lo estoy viendo en mi entidad, que tenemos ya cerca de 40.000 funcionarios. Se están perfilando nuevas carreras. Las nuevas carreras, estamos viendo desarrolladores de software, el mundo digital. Ustedes no imaginan la cantidad de talento que existe hoy en día, y se tendrán que crear nuevas carreras después de la pandemia. Eso tradicional que se llevaba en el mundo de las carreras, después de la pandemia migró. El marketing, el mercadeo, con una gran ventaja. Yo creo que hoy en día los estudiantes han tenido la oportunidad de ver, gracias a la pandemia, profesores que jamás hubiesen visto en la universidad. Jamás. Yo soñaba cuando estaba en la Facultad de Derecho de mirar los conferencistas internacionales que hoy he podido ver a través de vía digital. Eso era un imposible uno creerlo, tener la oportunidad de que un conferencista llegara de manera presencial. Por eso considero desde el mundo del derecho y como docente, que si las universidades no se van a transformar de manera digital, el ranking de calidad va a bajar. Y yo creo que eso le va a servir a la población educativa. Lo importante ahora que es que eso llegue a ser un derecho fundamental, el acceso a la información. Así como lo es la educación, el acceso a la información es importante. Y la única forma es que la conectividad llegue a todos los puntos de Colombia y de todos los países. Y eso yo lo miro en el tema electoral. Colombia está estrenando una legislación en derecho electoral donde prácticamente votábamos como el siglo pasado. Y eso pasa en México, porque conozco el sistema electoral en México y en España. En México y en Colombia y en España solo se vota de manera... Tiene que salir la persona a votar al puesto de votación. Y eso nos va a tocar a todos. Si las legislaciones y los pensum y las universidades no se actualizan, las próximas generaciones no van a entender
este nuevo sistema que están haciendo después de la pandemia. Todo el mundo habla de lo duro que fue la pandemia, claro que sí, para la economía, para los que fallecieron, pero hay que empezar a ver las bondades que dejó la pandemia. Si la pandemia no hubiera llegado, todavía estaríamos con el pensum de la llamada presencialidad. Las personas estarían votando en el mundo de manera presencial. Por eso la gran reflexión que dejo desde el punto de vista de la calidad educativa es que si llegamos con la conectividad a todas las partes de los países, podemos tener más calidad en la educación teniendo en cuenta la conectividad. ¿Por qué? Porque vamos a tener los profesores que jamás tuvimos en la presencialidad, los vamos a tener por vía digital. Las conferencias que jamás tuvimos, las vamos a tener por vía digital. Y con algo que va a ser interesante, en el mundo digital los estratos socioeconómicos no existen. En Colombia sucede, como sucede en muchos países, que los alumnos que tienen mayor posibilidad de estratos socioeconómicos pueden tener un acceso de una mejor universidad desde el punto de vista de ranking. El mundo digital nos volvió a todos iguales. El conferencista que puede tener una universidad de un estrato socioeconómico alto, puede tenerlo una universidad de un estrato económico medio. Por eso la gran apuesta de lo digital va a ser el nuevo ranking de la calidad que van a tener las universidades. Yo no voy a ocupar todo el tiempo porque voy a dejar una reflexión muy directa. Si los estados, si los países, los gobiernos no hacen la gran apuesta a la conectividad, no hicimos nada en la enseñanza que nos va a dejar la pandemia. La pandemia nos dejó muchas enseñanzas, incluyendo la muerte de mucha gente en el mundo, pero hay que empezar a buscar realmente qué dejó la pandemia en beneficio de la humanidad. Y el punto es claro y transversal para las universidades, para los nuevos pensum que van a haber en la academia y para el mundo de la democracia digital. Si no hay conectividad, los estándares de calidad ya no van a ser los mismos. Bajo esa reflexión, dejo planteado el debate en el sentido que si no se transforman digitalmente las universidades, tampoco podemos esperar calidad en los próximos estudiantes en las futuras generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención. Pone de presente un elemento más en este diálogo que estamos teniendo para hablar de calidad en la educación, y es una formación no solamente en contenidos, veamos una formación ya más adaptada a este mundo, pensemos en una formación en competencias y en el caso particular del escenario electoral del derecho, una competencias ciudadanas, competencias de participación ciudadana. Y queda ahí pendiente la brecha de conectividad, ¿verdad? Hablar de transformación digital con una brecha de conectividad que seguramente es mucho más amplia en unos países que en otras, pues también genera unas escalas bastante diferenciales de acceso y por ende de calidad a la educación superior. Es un punto que tenemos que reflexionar. Muchísimas gracias por esta presentación y le doy la palabra finalmente a Juan José. Adelante. Muchas gracias. A ver si parece que va. Pues si va, vayamos adelante con ella. Muchísimas gracias, doctora decana Carolina Olarte, y también decano Raúl Canosa, registrador nacional electoral, magistrado y profesor universitario también, Alexander Vega, y por supuesto magistrado Eduardo. Quiero agradecer también, como no, a la organización, a la Asociación Mundial de Juristas y a su presidente Javier Cremades por el hecho, la invitación que me cursó para participar en esta 27ª edición del Congreso Mundial del Derecho. Pero sobre todo, permítanme que les agradezca a ustedes que están aquí presentes en esta sala, que entre cosas tan importantísimas como se están tratando ahora en las otras 14 salas que hay, pues hayan tenido la deferencia o el criterio de entender que la universidad merece la pena. Y lo digo porque en general la universidad es un ámbito en el que los políticos en general, la clase política, se maneja del modo casi tan ambiguo como lo hacen todas,
y es normalmente utilizándola bueno, despreocupándose luego bastante por ella, y ya lo ha apuntado el decano Raúl Canosa, en la medida en que uno de los problemas más importantes que tenemos siempre es el problema de la financiación, sobre todo en las universidades públicas. De modo que, gracias a ustedes por estar aquí y por pensar que efectivamente la universidad es algo que merece la pena, y como institución milenaria que es, ha superado los avatares de 1000 años de gobiernos distintos, y la universidad sigue existiendo. Muchos de los gobiernos y de las formas políticas de estos 1000 años ya no existen, y la universidad sí. De modo que quizá es una buena ocasión para reflexionar también acerca de lo que nos aporta la universidad. Le estaba yo diciendo a la moderadora que que la suerte de hablar el último es que te ahorras mucho de lo que ibas a decir, y yo me lo voy a ahorrar, y luego podemos hablar más en el futuro. Y me voy a ahorrar lo primero, retomando la idea la idea clave de la que inicialmente quería hablar, que era la de la digitalización de la universidad, porque creo que las aportaciones que en ese sentido han hecho quienes me han precedido, y en particular Alexander Vega, son más que esclarecedoras. Yo quiero solamente hacer un apunte en materia de digitalización para hacer, digamos, honor al título de las jornadas, la universidad, o del panel, la universidad o la formación universitaria de calidad para el futuro. Creo que para el futuro hay que tener una universidad perfectamente diseñada desde el punto de vista digital. Eso no me cabe la menor duda que existirá, porque la universidad se ha ido adaptando a cada momento de la vida en lo que está haciendo, pero tiene que atender a algunas otras cosas que son mucho menos perceptibles. Y es que lo que está cambiando es el mundo de aplicar el derecho, que también se hace digitalmente. Hay que preparar y formar a los estudiantes de derecho en el modo en que el derecho se está aplicando, y también se está aplicando el derecho desde la perspectiva de la inteligencia artificial. Y se está haciendo ante los tribunales, se está haciendo por las administraciones públicas, se está haciendo por los contratantes civiles, privados y mercantiles. Se está aplicando inteligencia artificial que escapa a veces a los gobernantes. Pensemos en los contratos inteligentes o en mass contracts. Pero pensemos también en el modo en que ya se están realmente dictando sentencias por parte de programas informáticos, o se están haciendo planes de inspección tributaria y se están lanzando comprobaciones tributarias y sanciones con base en estrictamente programas informáticos. Lógicamente, todos supervisados de modo puramente formal, con una firma digital por una persona, pero no están controlados en su génesis por las personas. Tenemos que formar a los estudiantes también para entender este mundo y para darse cuenta de que también ahí hay que mantener la esencia de lo que es el derecho, que es libertad, que es justicia, y eso es mucho más difícil de entender para una máquina que funciona con un sistema binario que para una mente que todavía funciona con un sistema humano. El segundo tema que quería tocar era el de la internacionalización de la enseñanza. Tenemos modelos de internacionalización para estudiantes distintos. El modelo europeo es el modelo llamado Erasmus, ¿no? En honor a Erasmus de Rotterdam, el gran pensador del siglo XVI, ¿no? A finales del XV y XVI, ¿no? Y en la polémica que mantuvo, como saben, con Lutero, ¿verdad? Bueno, este es un programa que facilita la movilidad de estudiantes, pero en realidad, y sin entrar en otros detalles, no termina de ahondar en la esencia de la internacionalización, que es conocer el ordenamiento ajeno, el ordenamiento del país al que se va, para entenderlo mejor. Por eso es importante formar a los estudiantes en derecho comparado, porque la convivencia depende mucho del modo en que se entiendan, del modo en que se implementen las relaciones jurídicas, sea entre personas, sea entre administraciones públicas y, por supuesto, entre personas y administraciones públicas. Y será mucho más fácil que nos entendamos, que convivamos mejor y, por supuesto,
que seamos capaces de resolver mejor los conflictos, si estamos en condiciones de entender el derecho ajeno, no solo el propio. Y esto se puede hacer enseñando más cómo es el derecho de otros países. Por eso, la internacionalización debería propender a entender los sistemas jurídicos ajenos, no solo a buscar créditos para aprobar el derecho propio, ¿no? De modo que es una idea que dejo ahí y como veo que voy mal de tiempo, me voy a otra inmediatamente. Porque la internacionalización tiene que enseñar a nuestros estudiantes a entender el mundo global que se presenta y entender que la gobernanza será global. Y por eso la internacionalización debería permitir, fíjense lo que les digo, tener programas de formación que donde quiera que fuera, donde el estudiante cursara sus estudios, estuviera en condiciones de entender y de servir a el modo de gobierno que se tiene en el sudeste asiático, en el Oriente Próximo para nosotros, ¿verdad?, o en América y también en Europa. Lo dejo eso ahí. Y el tercer tema es el tema de la financiación que ya ha tocado el profesor Luis Canosa. Y un último que no quiero, Raúl Canosa, y un último que no quiero olvidar. Y es el tema de la manera de entender la formación del derecho en colaboración. Es decir, el carácter fungible también de la formación jurídica. En primer lugar, por ejemplo, la formación para el acceso a las profesiones jurídicas, llámese abogado, llámese procuradores de España y muchas otras, ¿no? Por ejemplo, la judicatura. En nuestro país, un alumno que estudia el grado de Derecho puede estudiar, después una oposición, presentarse, ganarla y no haber cursado ningún estudio superior jurídico dirigido a su propia profesión. En cambio, sí lo tiene que hacer para ser abogado o procurador. Nuestro modelo es ese, en Europa hay otros, pero es importante saber que eso se puede hacer en colaboración con los propios colegios profesionales y con las propias administraciones. Y hay que poner en funcionamiento, implementar mecanismos e instrumentos que nos permitan a las universidades colaborar con los colegios profesionales y con las administraciones públicas para formar mejor a nuestros alumnos, sobre todo en el ámbito del posgrado. El segundo aspecto es la formación multidisciplinar o, por así decirlo, yo lo llamaría multifuncional. Hay titulaciones cercanas al derecho con las que el derecho se entiende bien, por ejemplo, con la administración de empresas, por ejemplo, con la criminología. Pero hay otras mucho más lejanas, como por ejemplo la filosofía, o como por ejemplo la interpretación, por ejemplo todas las disciplinas cercanas al arte, que pueden ser muy útiles para el jurista. Tenemos que abrir cauces para que los juristas puedan estudiar otras materias, ¿no? Por ejemplo, el periodismo. Yo creo que ahí entramos en otra tercera fase, que es la importancia que tiene el derecho para otras profesiones jurídicas. También hay que intentar trasladar la enseñanza del derecho a otras profesiones a las que les resulta muy útil. Este es otro perfil que también es importante. Y finalmente, la importancia de enseñar el derecho en las enseñanzas básicas, que sería fundamental para que hubiera un estudio de derecho más serio. Y creo que me he ajustado al tiempo. Muy bien. Pues muchas gracias. Creo que esta última intervención recoge varios de los aspectos que habían quedado ya planteados en las tres intervenciones previas. Antes de plantear unas preguntas específicas a cada uno de nuestros panelistas, quiero empezar a esbozar una pregunta general que les plantearé más adelante y que está muy relacionada con el último aspecto que nos compartía el decano de la Universidad de Málaga, y tiene que ver con la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad, depende un poco de la perspectiva desde donde se vea, en el derecho y en la enseñanza del derecho. Hoy en día tenemos diversas formas de ejercer el derecho, están las convencionales,
profesionales, por supuesto, aquellas personas que se dedican al litigio. Tenemos igualmente las personas que ejercen la judicatura, ejercen el derecho en la administración de justicia, en la administración pública, personas que están trabajando en el ámbito diplomático o internacional o en la academia, pero a eso se suman unas nuevas formas de ejercicio de la profesión que apenas estamos avisorando. Por ejemplo, aquellos profesionales del derecho que se dedican a trabajar de la mano de programadores, de ingenieros de sistemas, de personas que tienen habilidades específicas en diseño industrial para realizar programas que permitan parametrizar a avatares que van a dar decisiones judiciales o que van a plantear soluciones a los consejos que solicitan clientes de firmas de abogados. Tenemos igualmente abogados y abogadas que están trabajando en la gestión de riesgos, ya no exclusivamente en la gestión de riesgos legales, sino también riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Los oficiales de cumplimiento, abogados que trabajan en compliance, en fin, una cantidad de formas de ejercer la profesión tan diversas y tan variadas. Les dejo planteado esta pregunta como pregunta general y paso entonces directamente a hacerle unas preguntas a nuestros panelistas. La primera pregunta que quiero plantearle en este caso a Raúl Canosa es la siguiente. En la intervención que nos planteó nos habló de unas deficiencias con las que llegaban estudiantes a la formación del derecho y que provenían de la educación básica y secundaria. ¿Cómo hacer para no actuar como los sistemas de protección de salud en donde las personas que tienen unas enfermedades las tratan como preexistencias para excluirlas del contrato? ¿Cómo hacer para que ese contrato de educación, entre comillas, que se tranza entre el estudiante y su facultad de derecho, para que esas deficiencias y esas carencias sean tramitadas a través de los programas de derecho y que además de tramitarlas podamos transformarlas en factores de calidad para una educación de calidad? 3 minutos para la respuesta. Sonido. Bueno, así soy más breve. Bien, vaya pregunta. El asunto está en que si pueden las universidades o tienen las universidades que suplir las carencias de los alumnos que no se han suplido en la enseñanza preuniversitaria. Hay que incidir en la enseñanza preuniversitaria porque lo que está aconteciendo es que los alumnos mejor preparados, que suelen ser los de los colegios donde preparan mejor, que tienden a ser no en la enseñanza pública sino en ciertos colegios privados, acaban conformando unas élites y la educación, a diferencia de lo que debería ser, según lo que ha explicado magistralmente don Eduardo Ferrer MacGregor, deja de ser un ascensor social para convertirse en un nuevo cauce de elitismo, de diferenciación. Y la gran educación, que por ejemplo, desde luego en España, la educación pública era un ascensor social, deja de serlo porque no da la formación adecuada que sin embargo reciben los alumnos en la enseñanza privada de carácter elitista, en donde además les enseñan idiomas, etcétera, etcétera. Claro, ¿cómo puede la universidad lidiar con ello? Yo creo que de mala forma, porque la universidad tiene que seleccionar en la medida en que pueda seleccionar. La universidad es, por definición, y perdóneseme la palabra y entiéndaseme bien, la utilizo en el sentido estrictamente etimológico, la universidad tiene que ser aristocrática, los mejores, tanto profesores como alumnos. Si la universidad aspira a ser, si nuestras respectivas universidades aspiran, las nuestras, las de todos nosotros, aspiran a tener los mejores profesores, naturalmente también aspiran a tener los mejores alumnos. Luego ahí yo no veo que la universidad, que quiere ser buena, pueda hacer. Lo que tiene que hacer ya es otras cosas que podíamos comentar y que han traído a colación pues Alexander, también Juanjo, también Eduardo, acerca de lo que en la universidad se debe enseñar ahora, porque como la legislación regula cada vez más aspectos de nuestra vida, cada vez más técnicamente complejos que requieren para poder operar
una formación técnica con la que el jurista tiene al menos que tenerla en consideración, pues ese jurista no llega, es verdad, ahí sí que puede hacer algo la universidad, no en cómo reparar lo otro, pero aquí sí, haciendo un programa de estudios inabarcable, sustituyendo, tiene mucho sentido seguir estudiando la enfiteusis, tiene mucho sentido seguir estudiando derecho romano, tiene mucho sentido seguir estudiando derecho canónico. A lo mejor sí, porque son muy formativos, pero tenemos un tiempo limitado para formar a nuestros juristas y esperamos, porque yo creo que les debemos capacitar igualmente para que tengan un buen empleo, para que se ganen la vida, no solo, aunque esto es fundamental y necesario para lo anterior, tener una buena y sólida formación teórica. Muchas gracias. Esto sin duda nos plantea reflexiones muy importantes a nivel de política pública integral en materia de educación. Usualmente ese tipo de políticas, cuando se diseñan adecuadamente, se diseñan de manera segmentada en la educación preuniversitaria y universitaria, para no profundizar en otros problemas al interior misma de la preuniversitaria, que tiene unas escalas específicas. La realidad, sin embargo, es que en muchas ocasiones están llegando justamente estudiantes con unas carencias en competencias y carencias formativas y debemos buscar herramientas para solventar esa situación y, por supuesto, como lo plantea el decano, exdecano Canosa, pues tramitar esas carencias desde una perspectiva de política pública mucho más articulada. Yo quiero pasar ahora al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y al contexto global que nos invita desde hace muchos años, pero hoy en día con una agenda muy clara, a llegar al 2030 cumpliendo ojalá con los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos que se habían planteado para el milenio se revelaron incumplidos lamentablemente y entonces se tuvo que reorganizar esa agenda para plantearla en un periodo mucho más largo e involucrando a muchos más actores. En ese sentido quisiera preguntarle al juez Ferrer MacGregor por el objetivo de desarrollo sostenible número 4, ese que nos presentó y que plantea de manera muy clara la educación no solamente en términos de accesibilidad, sino igualmente en términos de calidad. Quisiera que profundizara un poco más sobre ese objetivo y adicionalmente que nos pudiera contar, evidentemente dentro de sus posibilidades, sobre la relación que se puede tejer entre esa expectativa del Objetivo de Desarrollo 4 y la jurisprudencia tan importante que ha desarrollado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre el particular, sobre el derecho a la educación. Sí, con todo gusto. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, es como una constitución en nuestro continente. Y hay un protocolo adicional, ¿no?, en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y en su artículo 19, ahí no hay duda, se estableció que el derecho humano a la educación es justiciable. Podemos estar discutiendo y estamos discutiendo en el seno del sistema interamericano si son justiciables todos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pero hubo consenso en los estados en que educación es justiciable, educación no es algo programático y por lo tanto están llegando al sistema interamericano casos. Hemos tenido dos sentencias emblemáticas, una de una niña en el año 2015, el caso González Luis, que por cierto la audiencia pública la tuvimos en Cartagena, y ahí una niña que tenía 3 años y que por una transfusión sanguínea en la Cruz Roja adquirió VIH y a los 5 años le expulsaron del colegio. Y las resoluciones administrativas correspondientes no tomaron en consideración ningún criterio de proporcionalidad. Dejas de estudiar. ¿Por qué? Porque está en peligro, ¿no?, la salud de los demás estudiantes. Esa fue la resolución estatal, esa fue la reacción estatal. Gracias a la madre que pudo cambiarse de ciudad para que no identificaran a la niña, pudo terminar la carrera universitaria. La tuvimos declarando con 20 y tantos años, ¿no?, y cómo a través de salto de mata pudo terminar su carrera. Pero ¿por qué estoy comentando esto? Porque el derecho a la educación, los problemas educativos están
están llegando a los ámbitos judiciales, se están exigiendo incluso los sistemas educativos. Ahí tenemos una sentencia que va a estar próxima a salir, donde lo que se estuvo debatiendo fue el sistema educativo, que hubo una resolución a nivel estatal y que luego pasó al sistema interamericano. Y ahí también el caso de la interseccionalidad. Se trataba de una niña, ¿no? Una niña, mujer, en pobreza y con VIH, y cómo esto afectó su educación. Y el segundo caso, que es muy reciente, del año 2020, que tiene que ver con las universidades, pues una violencia de género de un vicerrector, ¿no? Le causó la vida a una niña, ¿no? Es el caso Guzmán Albarracín. Y cómo ahora se crea un estándar fuerte de la ausencia, o lo que debe motivar para que se adopten protocolos para efectos de que en las universidades no haya violencia de género. Sistemas educativos sin violencia de género es uno de los grandes temas. Lo estamos viviendo en la UNAM, lo estamos viviendo en muchas universidades grandes, y por eso también se desarrolla con la Agenda 2030, porque esta agenda está estableciendo ciertos elementos que se están incorporando no solamente en las políticas estatales, sino en las resoluciones judiciales, y se están convirtiendo en jurisprudencia, y evidentemente está generando cambios. Bueno, hay mucho que quisiera remarcar. Lo último, hace 3 años, 2019, la Corte Interamericana sesionó aquí, en Barranquilla, pero sesionamos con toda la intención en una universidad, en la Universidad del Norte. Tuvimos a 3,000 estudiantes durante una semana viendo cómo sesionaba la Corte Interamericana, ¿no? Pero en una universidad. Y esto evidentemente son círculos que creo que son muy importantes para ir creando conciencia que la educación no solamente es cuestión técnica, sino que también es una cuestión de civismo, que tiene que ver con principios y valores democráticos que hoy están en las sentencias de la Corte Interamericana y se están convirtiendo en estándares para generar políticas públicas y generar cambios sociales en materia educativa. Muchísimas gracias. Pues estas interpretaciones que está haciendo el sistema interamericano en particular, sin duda alguna, y como también en otros escenarios, pues van a servir probablemente de palanca para que al interior de los gobiernos se adopten medidas necesarias para garantizar no solo el acceso, sino calidad medida a través de otras herramientas. Esperemos eventualmente en las decisiones que vengan que las garantías de no repetición, que se han revelado tan importantes justamente para promover esos cambios a todo nivel regulatorio, legislativo, den unas luces importantes. Quisiera pasar ahora, y me están indicando que tenemos poco tiempo, pero no quiero dejar de plantearle las preguntas a nuestros dos panelistas. En primer lugar, quisiera pasarle la palabra a nuestro registrador Alexander Vega, teniendo en cuenta que la presentación que nos hizo involucraba el interés particular de la registraduría en formar en enfoques diferenciales e incluso pensar en una educación legal para las nuevas ciudadanías, que está, pues, es tan importante finalmente hoy en día para pensar en juristas del futuro, cómo se pueden incorporar elementos de sostenibilidad y la agenda de desarrollo sostenible justamente para promover esa forma de educación legal que plantea. Yo soy un amante del sistema interamericano, lo conozco muy bien como alumno y también porque he podido en mi época de litigante acudir al sistema interamericano. La registraduría que hoy presido, que maneja la identificación de los colombianos y el área electoral, encontró temas muy complejos desde el punto de vista del Estado colombiano. Temas como el registro civil, por ejemplo. Los propios gobiernos se encargaban que las personas que no nacieran de un matrimonio en el registro civil quedaban como hijos ilegales o ilegítimos. La discriminación arranca por parte del Estado y eso se fue obviamente a través del Tribunal Constitucional de Colombia limpiando, corrigiendo. Hoy en la actualidad, centrándonos en la pregunta y yendo con ese ejemplo,
el tema no tiene que ir solo en la universidad. El enfoque diferencial tiene que ir desde la primaria. El próximo domingo vamos a celebrar elecciones en Colombia, los consejos municipales, locales y de juventud. ¿Y por qué hablo del enfoque diferencial? En Colombia se exige una cuota de género a los partidos políticos del 30% en mujeres. Estos jóvenes el 5 de diciembre van 50-50, dieron ejemplo, las futuras generaciones. La única forma para que la nueva sociedad en Colombia y todos los países de Iberoamérica es educar a esos niños con enfoque diferencial desde el punto de vista de que no se llenen de prejuicios. A mí me pasa con las cédulas de ciudadanía. A mí todavía necesito que un juez de la República, una persona que se siente de un género distinto, tenga que ir a un juez de la República. Yo administrativamente no lo puedo hacer, porque nuestra legislación desarrolló el sexo masculino y femenino, pero los nuevos géneros, tengo que esperar un fallo judicial, un juez de tutela. Eso tendría que acabarse. El mundo cambió, la sociedad cambió, y yo creo que nace el respeto a los derechos humanos de la diferencia hacia todos. Por eso cuando me preguntas qué se debe hacer dentro de la legalidad, lo primero es que en el ámbito educativo, el respeto al tema del enfoque diferencial, tiene que no desde la universidad, sino desde la primaria, desde la primera concepción educativa, para que estas futuras generaciones no lleguen con los mismos prejuicios que llegamos nosotros en la actualidad. Y en eso la registraduría hemos enfocado en inclusión, pero además de eso, en la capacitación hacia ese enfoque diferencial que hasta ahora se está hablando y que las futuras generaciones desde la primaria, no desde la universidad, tiene que respetarse. Muchas gracias. Menudo trabajo el que hay en la registraduría entonces en ese sentido. Quisiera concluir haciéndole una pregunta al decano Juan José. La última parte de su intervención versó sobre una nueva forma de internacionalización, tomando en consideración la experiencia que tuvimos con la pandemia y el carácter remoto de muchas de las clases y de los cursos que se impartieron. Y quisiera atarlo a otro elemento que también planteó en su intervención, que es la formación del derecho en colaboración. En ese escenario de esa nueva forma de internacionalización, amparándose en las nuevas tecnologías que se crearon o se pusieron en evidencia muchas habilidades blandas, y una en particular que está relacionada justamente con el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo. En la internacionalización en particular se desarrollaron estas clases y estos cursos compartidos entre universidades de diversos países, en donde estudiantes podían también socializar y desarrollar el aprendizaje. Quisiera preguntarle, en ese escenario, ¿cómo podría enlazar la internacionalización con la formación del derecho en colaboración? Eso llegó para quedarse. ¿Cómo darle mayor solvencia, mayor sofisticación para que sea un elemento más que garantice la calidad en la formación jurídica? Bueno, muchas gracias. Tengo que ser muy breve porque en el planteamiento de la pregunta está la respuesta. De modo que eso me simplifica mucho las cosas, ¿vale? Efectivamente, la internacionalización se verá favorecida absolutamente por la digitalización. La pandemia nos ha enseñado que podemos, entre otras cosas, comunicarnos a distancia y hacerlo de un modo eficaz, de manera que es posible combinar no solamente los estudios internos dentro de la propia universidad, sino ampliarlos en colaboración con otras universidades. Esto se ha hecho y se ha hecho con mucho éxito, de modo que las propuestas que yo he planteado deberían ser mucho más fáciles con instrumentos de digitalización o puramente técnicos, ¿verdad? Eso es fácil, no debe causar ningún problema, lo que hay es que ponerse manos a la obra, porque así se puede favorecer el objetivo final que estaba en mi planteamiento, que es aprender a transmitir el propio derecho y estar abierto a aprender el derecho de los demás. Hacer derechos homogéneos no es el objetivo, pero sí entender los de los demás, porque comprendan que el mundo se está moviendo hacia ámbitos regulatorios que no eran pensables hace 50 años. En el ámbito
tributario al que yo me dedico, eso es una obviedad, pero también en el ámbito civil, en el ámbito mercantil, se están implementando mecanismos y procedimientos de formulación de normas que puedan tener validez a lo largo y ancho de todo el mundo. Y esto es importantísimo. Es cierto que ahora se están haciendo con mecanismos fundamentalmente de derecho blando, de soft law. Vamos a, desde luego, partir de ahí, pero entendamos que el Estado de Derecho difícilmente se va a basar en reglas de derecho blando, en reglas de soft law, precisamente por su carácter impredecible y sobre todo fungible. De modo que efectivamente convengo en que esta es una oportunidad que no debemos desaprovechar. Pero quiero hacer hincapié, y termino ya desde luego, y creo que no he consumido mis 3 minutos ni falta que hacen, en que entiendo la necesidad de tiempo, en que es importante que llevemos el estudio del derecho, de los conceptos esenciales del derecho, empezando por los derechos humanos, que me parece importantísima la aportación que ha hecho el magistrado Eduardo Ferrer, en el sentido de que hay que enseñar a los pequeños, desde pequeños, cómo es el mundo del derecho, porque el mundo del derecho en relación con los demás, y no solo por la utilidad que vayan a tener. Y así tendremos mejores ciudadanos. Estoy convencido, como se dice en España y supongo que también aquí, que los arbolitos hay que criarlos desde pequeñitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo creo que esas palabras son...